Muy buenos días, amada iglesia. Dios nos continúe bendiciendo. Es un gozo poder estar una vez más conectados en unidad, cada uno de nuestros lugares, en donde nuestra residencia, pero unidos en un mismo sentir, con el deseo de continuar glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor y también de seguir alimentándonos de su palabra. ¿Ya? Hoy quiero aprovechar este espacio para agradecer a aquellos hermanos que gracias a sus oraciones hacen posible que estos espacios continúen siendo de bendición para muchas personas. Los animamos a que continúen en oración para que domingo a domingo, martes de oración y los jueves de discipulado podamos continuar con esta bonita tarea de seguir llevando el evangelio a cada uno de los hogares. Sé que al igual que en domingos anteriores, Dios nos permite hoy también tener el privilegio de contar con personas que nos están visitando por primera vez. Un saludo muy especial a ustedes de parte de la Iglesia Cristiana Comunidad de Adoración. Un fuerte abrazo. Por amor a ustedes y por amor a aquellos hermanos que por diferentes circunstancias no han podido ver algunos de los mensajes anteriores, quisiera introducir este tiempo poniéndonos un poco en contexto. Desde el principio del mes de mayo hemos estado estudiando la primera carta de Juan. Ha sido de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo ha sido y sé que para muchos de los hermanos de la iglesia también lo ha sido. Dios, a través del apóstol Juan, nos ha venido enseñando sobre características o evidencias que certifican quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Al inicio del estudio de esta palabra nos dijo que Dios es luz y que todo aquel que está en Dios también debe reflejar la luz en él. Esto significa no amando las cosas del mundo, teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador, permaneciendo en la verdad y andando en justicia, santidad y amor. Estas son evidencias que deben hacer parte del verdadero Hijo de Dios. Hoy vamos a seguir hablando, enseñando sobre el amor, especialmente sobre el amor entre los hermanos. En los últimos días, en los principales periódicos y noticieros del mundo, aparte de la noticia conocida del COVID, también hemos escuchado de una noticia que ha tomado los primeros lugares. Y es el caso de un hombre llamado George Floyd, un afroamericano que fue víctima de un abuso policial. Los videos muestran cómo este hombre derribado en el suelo y sobre él un agente de policía, el cual colocaba sus rodillas sobre su cuello, y este hombre decía que no podía respirar y aún así este agente seguía haciendo presión sobre su cuello. Tristemente este hombre falleció. Este fue un hecho que generó mucha indignación entre el pueblo de Estados Unidos y al igual sobre todo el mundo. Al punto que ha generado protesta, manifestaciones, personas que dicen estar en contra de este tipo de trato violento sobre las demás personas. Sin embargo, estas manifestaciones y estas protestas están llenas de violencia, tanto de parte de los participantes de las manifestaciones como de parte de las fuerzas policiales. Ese es el grado de amor
que se ve en la sociedad. Eso es una muestra de cómo la sociedad vive y expresa el amor. Ahora me pregunto, ¿será que entre nosotros se vive el mismo amor o nosotros manifestamos, experimentamos, expresamos un amor diferente al que se vive en la sociedad? Hoy, amada iglesia, vamos a estar en un pasaje en el cual nos enseña cuál debe ser el verdadero amor o cómo debe ser el verdadero amor entre los hermanos. Yo te invito a que vayas conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 11 al 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, los versos del 11 al 18. Dice la palabra de Dios en el verso número 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Verso 16: en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has permitido hoy una vez más encontrarnos con tu palabra para seguir siendo edificados. Hemos cantado de las maravillas, hemos cantado de tu amor, pero queremos seguir adorándote a través del estudio y meditación de tu palabra. Yo te pido que tomes a este tu siervo y lo llenes de tu gracia, Señor, para que la palabra que hoy prediquemos sea conforme a tu voluntad, Señor. Llénalo de todo lo necesario, Padre mío. Pero también te pido por mis hermanos y aquellos amigos que han de escuchar esta palabra, este mensaje, para que sus corazones sean esas tierras fértiles en donde tu palabra llega, entra, transforma, crece y da fruto en abundancia para tu gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo una idea en el cual nos dice que nosotros somos hijos de Dios, amados para amar. ¿Recuerda? Somos hijos de Dios, amados para amar. ¿Cuál es la idea? Vamos a estar desarrollando este mensaje en 3 aspectos del amor entre hermanos. Nuestro primer aspecto es el origen del amor entre hermanos. Segundo, lo que no me deja amar al hermano. Y tercero, lo que me habilita a amar al hermano. Esperamos que mientras se desarrolla la enseñanza,
cada uno de nosotros, movidos por el Espíritu Santo a través de la palabra, podamos identificar de manera sincera si la verdad que hoy va a ser predicada y enseñada hace parte de tu vida y de la mía. Vayamos a nuestro primer aspecto, el origen del amor entre hermanos. Verso número 11. Dice la palabra: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el tiempo en que fue escrita esta carta, algunos judíos que decían pertenecer a la iglesia de Dios estaban enseñando, predicando nuevas doctrinas acerca de Jesús, que solo lograba confundir, que solo lograba generar enemistad, hacer que las personas estuvieran erradas, confundidas. En nuestros tiempos no es algo diferente. También escuchamos muchas veces personas enseñar nuevas doctrinas que no están basadas conforme a la palabra. O encontramos personas diciendo tener nuevas revelaciones, nuevas, el Señor me dijo, el Señor me contó, en fin. Cada una de esas nuevas enseñanzas y revelaciones lo único que hacen es confundir, hacer que el pueblo de Dios se separe. Pero Juan nos dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que permanecen en lo que han escuchado desde el principio. No son aquellos que están detrás de nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas. Son aquellos que permanecen firme en lo que ha sido desde el principio. Esta enseñanza fue la que los discípulos recibieron desde el principio y que se ha venido enseñando de generación en generación hasta nuestros días. Juan, que es el escritor de esta carta que estamos estudiando, también fue testigo principal, aquel que también recibió de nuestro Señor Jesucristo un mandamiento, que lo encontramos en el Evangelio de Juan precisamente, capítulo 13, versículo 34. El Señor nos dice, reunido con sus discípulos, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que podemos ver primero que el amarnos unos a otros no es algo nuevo. Desde el principio Dios ha querido que nosotros nos amemos unos a otros. No es nuevo. Y segundo, nos dice que nos amemos como Él nos ha amado. O sea, que el principio o el origen del amarnos unos a otros está fundamentado primero en el amor de Dios Padre, Dios Hijo hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre amar a Dios y amar al hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y que no ama a su hermano, o que ama al hermano y que no ama a Dios. No, todo aquel que ama a Dios también ama a su hermano. Así fue que Jesús le respondió a un fariseo que le preguntó en Mateo 22, 36, el Evangelio de Mateo 32, versos 36, un fariseo se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús respondió: amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Si nos detenemos ahí, podríamos creer que Jesús había dado respuesta completa a la pregunta del fariseo. Sin embargo, Jesús continuó. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ves que hay una relación entre amar a Dios y amar al hermano? O aquella ocasión en donde Jesús restauró a Pedro.
por haberlo negado 3 veces. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 15 en adelante, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él dijo: sí, Señor. Entonces, demuéstramelo apacentando mis corderos. Le preguntó nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor. Entonces, pastorea mis ovejas. Dice la palabra que le preguntó una tercera vez. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. No hay nada oculto a ti. Tú sabes que te amo. Y el Señor Jesucristo le dijo: pastorea mis ovejas. Qué bella relación entre el amor de Dios y el amor entre los hermanos. ¿Será que nosotros, amados hermanos, estamos amando a las ovejas como Dios, como Jesús nos mandó? ¿O será que no la estamos amando? ¿Sabes? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento tenía todo lo necesario para que nosotros pudiéramos amar. Esa nueva naturaleza está capacitada con todo para que podamos amar a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos impide amar a nuestros hermanos? Ese es nuestro segundo punto. Lo que no me deja amar al hermano. Lo encontramos en los versos del 12 al 15. Verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La palabra nos dice que el motivo por el cual Caín mató a su hermano es que sus obras eran malas. Al contrario, las de sus hermanos eran justas. El domingo anterior, el pastor Nicolás nos enseñaba que una persona justa era aquella que andaba en justicia, o sea, estaba apartada del pecado. En el verso 7 de este mismo capítulo dice: el que hace justicia es justo, como Dios es justo. Así que todo aquel que está viviendo de una manera voluntaria y colocando todo su esfuerzo, su empeño en no pecar, esa persona es justa. No estamos diciendo que es perfecta. No. Esas personas, aun cuando caen, pueden nuevamente ir delante del Señor en arrepentimiento y seguir esforzándose para agradar a nuestro Señor. Caín, al contrario, nos dice que Caín no era justo, no vivía en justicia, vivía continuamente en el pecado. Las personas como Caín representan o nos permiten ver qué es lo que no nos deja amar al hermano. En el capítulo 4 de Génesis, vemos a Caín y a su hermano presentarse delante de Dios a ofrecer adoración. Pero sucedió que Caín no pasó la prueba del amor, no amaba a Dios, ni tampoco amaba a su hermano, y sus obras los delataban. Vamos a ver aquellas cosas que no nos dejan amar. Primero, la religiosidad. Muchos, al igual que Caín, vienen al templo, se presentan delante de Dios, aún con ofrenda, pero su vida no están rendidas al Señor. No tienen tiempos de intimidad con el Señor, con la lectura de la palabra para ser edificados. Ellos simplemente les interesa hacer parte de los actos externos. Venir los domingos, venir los martes, en fin. Con eso parece que fuera suficiente. Esas personas están viviendo en una vida de religiosidad.
y no pueden amar al hermano. La vida de religiosidad no deja que nosotros amemos a nuestros hermanos. En los tiempos de Jesucristo, una persona que podía representar claramente lo que era la religiosidad eran los fariseos. Podemos encontrar en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14, Jesús narrando una parábola nos habla de un publicano y un fariseo. Dice que ambos estaban en el templo y que el fariseo, puesto en pie, erguido, decía, orando para sí mismo, decía: Señor, gracias, yo no soy como las demás personas. Yo vengo todos los días, todos los domingos, pago el diezmo, doy ayuno, doy ofrenda. En lo único que confiaba era en aquellas relaciones externas. Parecía, con lo que decía, que no necesitaba a Dios. Para él era suficiente el dar, el venir, sin tener una relación. En cambio, dice que el publicano, puesto de rodillas, oraba pidiéndole, clamándole a Dios por tener una relación íntima con él. Esa es una muy buena muestra de lo que es vivir en religiosidad. Dios no quiere que vivamos en religiosidad. Dios quiere que vivamos en una buena relación con Él. Otro aspecto en el cual nos muestran este tipo de personas como Caín es el odio. En el verso 13 al verso 15 nos dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Otra versión dice: no extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece o que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El odio. El odio es lo opuesto al amor. Y es el combustible para el homicidio. Yo creo que si nosotros preguntamos a cualquiera persona si el homicidio es pecado, yo creo que sin dudarlo, aún sin pensarlo, nos dirían sí. Aún posiblemente añadirían y muy grave. Pero si a esas mismas personas le preguntamos, ¿cree usted que el no amar al hermano es pecado? Yo no sé si su respuesta sea tan rápida. Posiblemente lo pensarías. Y aún, después de pensarlo, diría, eso depende. ¿Saben? Porque no tienen claro que el no amor al hermano también es pecado. Dios quiere que nosotros como hijos, como sus hijos, tengamos plenamente claro que el no amar al hermano es tan pecado como el homicidio. Así como el homicidio es pecado, también el no amar al hermano también es pecado, tan grave como el homicidio. Jesús en Mateo 5:21 nos dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometiera homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Si ven, para Dios, tanto el homicidio como el no amor al hermano es pecado. Hoy nosotros, al escuchar la voz o la palabra odio, normalmente como que miramos y decimos, bueno, yo no tengo odio. La vemos como una palabra fuerte, y sí que lo es una palabra muy fuerte.
pero casi nadie cree tener odio en sus corazones. ¿Qué es verdaderamente o qué es lo que contiene el odio? Vamos a tratar de desempacar lo que hay dentro del odio. El odio se puede manifestar por medio del rencor. ¿Sí? Cuando muchas veces podemos traer o recordar continuamente hechos que han pasado hace muchos días. No, yo todavía me acuerdo la ofensa que tuvo mi hermano aquel día. ¿No has podido sanar esa herida? ¿Todavía está eso en tu corazón? ¿Todavía el rencor está allí? Eso es una muestra de odio. ¿Qué más? La envidia. La envidia también es una muestra del odio. Cuando estamos envidiando a nuestros hermanos. Porque nuestro hermano está avanzando, porque nuestro hermano está ejerciendo algunos lugares, algunos lugares dentro de la iglesia, nos genera envidia. No deberíamos tener envidia, al contrario, deberíamos de gozarnos por el crecimiento espiritual entre los hermanos. Pero la envidia también es una muestra del odio y no nos deja avanzar, no nos deja amar a nuestro hermano. Los pleitos, los celos, la cizaña. Mira que yo de ti mejor no ando con fulano. Yo mejor de ti, yo como tú mejor me quedo allí. Toda esa cizaña diciéndole a uno en contra del otro es una muestra de odio. Y tampoco nos deja amar al hermano. El chisme tampoco es de Dios y no nos deja amar al hermano. Y hace parte de una muestra o de lo que se muestra el odio. O escuchamos frases que dicen, bueno, ya yo no quiero saber de él. Ya yo lo enterré, ya yo lo olvidé, ya yo lo saqué de mi corazón. O frases que dicen, bueno, si él está aquí, yo no estoy. Si él participa, yo no participo. Si él es el líder, entonces a mí colóquenme en otro lugar. Amados, eso es odio. Y no aprovecha al hermano. Y no nos ayuda a amar a los hermanos. Yo no sé si mientras hemos estado avanzando a lo largo de esta enseñanza, Dios ha venido trayendo a tu corazón, a tu mente, aquellas cosas que no te dejan amar al hermano. Yo no sé si ha habido rencor, si ha habido cizaña, si hay envidia, no sé qué es lo que hay. Ni tampoco sé por cuánto tiempo ha estado en tu corazón. Pero sí sé que Dios quiere que tú y yo vivamos plenamente en el verdadero amor. Dios quiere que tú experimentes en plenitud el amor, el verdadero amor. Ahora, si la religiosidad y el odio nos impide amar a nuestros hermanos, entonces, ¿qué nos habilita para hacerlo? Ese es nuestro tercer punto. Lo vemos en los versos del 16 al 18. Dice, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es este maravilloso, precioso acto que tuvo Jesús a favor de nosotros, los que nos habilitan para poder amar a nuestro hermano. ¿Sabes? Jesús, siendo Dios, dejó sus vestiduras de rey, abandonó su trono, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue insultado, vituperado, fue latigado, fue escupido, fue traicionado y finalmente fue crucificado. ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí.
cuán maravilloso, extenso e inigualable amor en ese acto. Cuando tú y yo no lo merecíamos. Nosotros éramos su enemigo. Y Él dio la vida por cada uno de nosotros. Juan nos dice, en esto conocemos. O sea, nosotros tenemos plenamente conocido qué es lo que verdaderamente significa el amor. En este acto nosotros hemos experimentado la plenitud de lo que verdaderamente significa el amor. No como el mundo nos ha enseñado un concepto equivocado de lo que es el amor. Muchas veces un amor interesado. No. El verdadero amor es aquel que fue expresado a través de la cruz, en el hecho en donde murió nuestro Señor. Y tú y yo debemos contemplar ese acto, contemplar la belleza de lo que sucedió allí, y que en respuesta y en entendimiento de lo que eso es y la magnitud, entonces nosotros respondamos de la misma manera a nuestros hermanos. No es suficiente con tener un concepto, no es suficiente con saber, ¿sí?, una información. Si nosotros tenemos una información pero no la llevamos a la ejecución, entonces no es un conocimiento. Es simplemente una información. Juan nos dice que el verdadero conocimiento es aquel que se ha vivido, que se ha experimentado y que ha producido en nosotros un deseo de hacer lo mismo con los demás. Ese es el verdadero conocimiento. Ese es el verdadero conocimiento. ¿Será que nosotros podemos contemplar ese amor? ¿Será que nosotros nos deleitamos en las escrituras, viendo, revisando cómo Dios, en ese acto maravilloso, un plan de redención para nuestra vida, y eso cautiva nuestros corazones al punto de sentir y experimentar el mismo amor hacia nuestros hermanos? ¿O será que hacemos como dice el verso 17? Dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es un contraste. Es un contraste conocer a Dios, experimentar ese amor y no ser movido por las necesidades de nuestros hermanos. Quedarnos inmóvil, nuestro corazón no reaccionar. Siempre será bueno en todo tiempo propicio para poder mostrar nuestro amor a nuestros hermanos. Sin embargo, en este tiempo donde la pandemia ha hecho estragos, son muchos nuestros hermanos que están pasando necesidades. Son muchos los que han quedado sin empleo. Ha llegado la escasez a su casa. Aún enfermedad, con compromisos y sin poder pagar, sin poder suplir las necesidades básicas. Y aquellos a los cuales Dios ha seguido bendiciendo, aquellos que cuentan con sus alacenas llenas, no moverse, eso es indiferencia. Eso es indiferencia. Dios quiere que tú te muevas entendiendo claramente lo que es amar al hermano. Pero no que te muevas para cumplir un requisito. Ahora, bueno, escuché que están necesitando y bueno, yo voy a dar para cumplir. No, esa no es la idea. Ese no es lo que nos enseña el Evangelio. Eso no es lo que nos enseña la carta que estamos estudiando.
He visto personas que salen a la calle a entregar dinero o a entregar mercados. Mientras lo graban, van entregando. Y luego toman ese video y lo suben a las redes sociales. Yo no sé cuál es la verdadera intención. Yo no sé por qué han sido movidos. Pero tú y yo, como hijos del Dios vivo, Él quiere que tú y yo seamos movidos por el inmenso amor que Él nos dio, que ahora se hace vivo amando a nuestros hermanos. Ese es el verdadero amor. Que tu corazón sea movido porque has entendido el amor de Dios. Tampoco se trata solamente de colocar en los estados frases muy bonitas. No. O en Facebook. Frases que son hermosas. Pero no se basa solamente en eso. No es solamente eso. Hay que ir más allá. Es bueno en nuestro chat como iglesia colocar oraciones. Sí, es bueno. Es bueno colocar oraciones de fortalecimiento en momentos difíciles. Es bueno colocar oraciones de confianza, de fe, de apoyo. Pero no termina allí. No termina ahí. Es orar y también dar. Más allá hay que orar y dar. Verdaderamente el hecho se manifiesta en nuestros actos. Eso es lo que Dios quiere. El verso 18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esto no es cuestión de hablar. El verdadero amor no es de hablar solamente y de expresar, como decía, a través de todos estos medios de comunicación. No se trata de hablar ni de palabras, se trata de hechos que concreten, que demuestren que nosotros hemos sido transformados, llenos del perfecto amor. Y ese amor ahora nos mueve a poder experimentar o poder mostrar el amor de Dios en nosotros. En algunas ocasiones, siguiendo el ejemplo de Cristo, nosotros tendremos que incomodarnos, así como Jesús dejó su reino, bajó para ti y para mí. Asimismo, nosotros habrán ocasiones en donde tendremos que incomodarnos, que tendremos que compartir aún la comida para acomodar a nuestros hermanos. De eso se trata el verdadero amor, no de palabras, sino de hechos y en verdad. ¿Sabes? Nos dicen que de esta manera es que el mundo reconocerá también que nosotros somos discípulos de Dios, discípulos de Cristo Jesús. En esto demostramos claramente que somos hijos de Dios. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en espíritu, sino en hechos y en verdad. Ahí fuimos llamados a amarnos con hechos que certifiquen que verdaderamente estamos llenos del amor y que por eso podemos dar de ese amor. Para ir concluyendo, quiero recordar o hacer un breve resumen de lo que hasta ahora hemos visto. Primero, el amarnos unos a otros no es algo nuevo.
Dios siempre ha querido que nos amemos unos a otros. Siempre. Segundo, una vida llena de religiosidad y de odio no nos permite amar al hermano. ¿Estás viviendo en una vida de este tipo? Tercero, es el amor de Dios experimentado en ese acto maravilloso de la muerte de Cristo quien nos habilita para que nosotros podamos amar. Es ese acto el que nos conduce a poder amar, nos habilita. Es ese acto en el cual tú estás maravillado. Es eso lo que estás experimentando en tu corazón y los estás demostrando en estos días donde hay tantas necesidades. Pues ahí es donde Dios quiere que tú y yo estemos. Allí, en el verdadero amor. Y antes de terminar, quisiera primero hacer un llamado a aquellas personas, amigos, que hoy Dios ha hablado a sus corazones y que han sentido la necesidad de recibir a Cristo en sus corazones. Tú, allí donde estás, allí donde el corazón te está latiendo porque quieres tener a Cristo en tu corazón, yo te invito que me acompañes en esta oración. Inclina tu rostro y repite conmigo. Padre, gracias Señor porque hoy tu palabra me ha hablado. Hoy me he podido ver desprovisto de tu amor. Pero también hoy reconozco que te necesito. Perdóname por todo el tiempo en el cual he vivido sin tu amor. Quiero que vengas a mi vida. Quiero aceptarte como mi Señor, mi único dueño y Salvador. Quiero que de aquí en adelante seas tú quien me guíes. Quiero que tú seas aquel que transforme mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre. Te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amigo, si tú has hecho esta oración de una manera sincera conmigo, pues hoy te digo que hoy mismo Dios te hizo hijo suyo. Y que a partir de hoy hay un nuevo nacimiento para ti, una nueva vida. Ahora toca continuar avanzando en ese proceso que Dios quiere para ti. Y para ti, querido hermano, que has venido caminando en la fe, pero que también Dios te habló en esta mañana y que tú pudiste ver que tu amor ha estado como que enfriándose, a ti te animo para que puedas ir delante de nuestro Señor en intimidad, en oración, y puedas pedirle a Dios que seas avivado a vivir en el amor al cual Él te ha llamado. Tú debes retomar el camino para lo cual Dios te ha hecho su hijo. Te invito, te animo para que puedas avanzar. Recuerda que somos hijos, hijos amados para amar. Iglesia, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día.